Esto sucede en el mundo. Internacionales. Pensini, con todo. Cinco y 44 minutos. Antes de empezar la entrevista, quiero reportarles desde la pantalla en vivo de la red CNN de la televisión en Estados Unidos. Breaking news, dice, noticia de última hora, los misiles que fueron lanzados desde Irán hacia la base de los Estados Unidos en Qatar fueron interceptados. Y también tenemos que las sirenas suenan al norte de Israel a medida que los militares dicen que están lanzando nuevos misiles desde Irán, y los militares israelitas le pidieron al público entrar en algunos shelters, en lo que significa algunas guaridas para que no les caigan todos estos cohetes. Pero ya tenemos en línea a un experto en todos estos temas, diplomático, que eso es lo mejor que tiene, analista internacional, profesor universitario, el embajador Julio César Pineda. Julio César, un placer tenerte aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Sí, complicada la situación mundial, como tú lo dices, con las últimas noticias. Grave el hecho de que ya con Estados Unidos pareciera un conflicto global. Sí, bueno, nos llama la atención ese ataque sorpresa, además, un sábado, muy mediático, porque además a través de las redes sociales, de la red de Trump, de X, y además anunció una rueda de prensa a las 10 de la noche que todo el mundo observó desde sus casas, que estaban tranquilos, mira qué está pasando, Tercera Guerra Mundial. Hoy nos sorprende la bolsa, no es tu tema, pero sé que estás muy enterado, que en vez de haber subido el precio del crudo, y se hayan caído las acciones, fue el contrario, bajó y fuertemente el precio del petróleo y las bolsas se mantuvieron no solamente igual sino arriba. ¿Qué opinión te merece toda esta situación, por favor, de la parte importante del estrecho de Hormuz, que gracias a que no lo cerraron y gracias a que siguieron produciendo petróleo por órdenes de Trump a toda la compañía que lo está viendo de cerca? Coméntanos desde tu punto de vista, siempre importante. Gracias. Sí, mira, Pedro, yo creo que toda esta situación de la economía mundial y sobre todo los precios del petróleo, hay como una especie de tranquilidad en el sentido de que mientras las medias, la prensa, la televisión y sobre todo muchos analistas alertan de la Tercera Guerra Mundial y la posibilidad del empleo de armas nucleares, porque en el fondo Israel tiene su bomba atómica y posiblemente Irán tenga lo que llaman bombas sucias, que son también terribles. Pero Irán sabe que una bomba nuclear de Israel en 10 minutos destruye al país completo y no le interesa ni perder el poder ni poder del país. En el fondo los grandes analistas saben que esto va a tener, Irán va a tener que contenerse, inclusive el estrecho de Hormuz, que es tan fácil de cerrarlo con dos barcos iraníes, es difícil que lo cierre por eso que tiene con los chinos, el petróleo casi todo hacia Asia, además de la crisis económica mundial. Entonces, en el fondo, el reflejo de la economía es, por ahora, esperar que lleguen a un acuerdo o una rendición de Irán, sin dejar que el gobierno caiga, ni tampoco llegar a la parte final, más allá de los que tú decías, misiles que van y vienen. Por ahora, claro, con daños personales y materiales, pero sin dar la sensación de la guerra completa o total. Además, las bases americanas que están en el Golfo es una variable interesante porque esto es ya volver a reabrir el tema de los chiitas y sunitas en el Medio Oriente, donde los árabes por solidaridad condenaron el ataque de Israel, pero en el fondo saben que en el fondo estamos más protegidos por Israel con su bomba atómica frente a un Irán que muchas veces ha sido, después de la revolución, agresivo. Recordemos los años de lucha entre Irán y Saddam Hussein. El sunismo y el chiismo han querido hacer un escenario permanente con un arco chiita que iba antes desde Irán, pasando por Siria, llegando a Irak y el Hezbollah, además de los hutíes, y naturalmente cercano a Hamas. Entonces, ese arco chiita con la derrota de Irán en Siria, tuvieron que salir, perder influencia, y ahora con la actitud de Siria, que aunque venían de una extrema izquierda del ISIS, se han mantenido neutrales por el apoyo de Trump, de los Estados Unidos. Incluso los misiles están pasando por sobre Siria y Siria no ha dicho nada, que Irán esperaba que tal vez Siria hubiera podido ayudarlo o solidarizarse con ellos por la característica de su gobierno, pero también los de Siria son sunitas. Antes sí era un gobierno lagüita, cercano del siglo, así que la situación por ahora se mantiene dentro de los controles y por eso la economía tampoco se ha deslocalizado ni se ha alentado de manera tan dramática, sino esperando que esto se llegue a un acuerdo que tiene que llegar. Irán no aguanta, Israel tampoco, tanto tiempo,
y a menos que sea una ofensiva final, y Sí, también depende de la actitud de Rusia y de China, que son dos potencias. claro. Ahora te pregunto algo, Rusia está en guerra, no creo que tenga mucho poder ahora para intervenir en esa guerra. Estados Unidos dice, yo no estoy en guerra con Irán, yo lo Porque único que además, estoy neutralizando son sus bases nucleares. Y que en el fondo todo el mundo está tranquilo, porque el problema iraní es que, siendo miembro del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, está obligado a la vigilancia de los organismos internacionales atómicas, que siempre visita los sitios nucleares del mundo, y hay dudas de la propia Organización Internacional de Energía Atómica que en Viena de que Irán si tenga uranio enriquecido al 60 o 70%, con lo cual puede fabricar bombas atómicas y tiene los misiles. Antes la bomba atómica era llevar un avión como el Hiroshima y Nagasaki, ahora en un misil en media hora estaría entre Tel Aviv y Jerusalén contra Irán, o sobre ellos y vendría de Irán. Es decir, los iraníes no son suicidas en este sentido, sobre todo el gobierno de los ayatolás, aunque están previendo todo. De hecho, a un sucesor ya nombrado, por si acaso la zona desaparece, porque el Mossad y los sistemas de inteligencia real son efectivos, ya han demostrado golpear solo a la cúpula fundamentalmente y a la cárcel donde están los presos políticos y a la televisión, mientras que los misiles iraníes que están dando, sobre todo en centros civiles. Pero yo creo que por ahora se mantiene, y es interesante lo que tú señalas, porque pocas veces lo señalas, el tema del petróleo y de economía, porque de lo contrario, si se cierra el señor Mursi, verá que se va a 130, 140 dólares inmediatamente. sí, un tema importante, el estrecho de Hormuz, no sabemos si lo van a cerrar o no, porque eso impulsaría el precio del crudo fuertemente, porque gran parte del crudo que va hacia Europa pasa por ese estrecho, entonces eso, Y hacia Asia, sobre todo a China. sí, ajá, cuéntanos un poco sobre este estrecho, No, el porque estrecho de Hormuz, el petróleo tiene que va para China, por eso también Irán no puede proceder tan rápidamente porque perjudica mucho a China, que es la mayor parte del petróleo que llega, y China apenas produce un 10 o un 20% del petróleo que necesita, todos tienen que importarlo. Lo cierto es que ha sido muy prudente la Unión Europea en ese sentido. También quisiera evitar el cierre de Hormuz y están haciendo todas las posibilidades de conversaciones y negociaciones. Pero claro, el problema es que esta guerra sabe cuándo comienza, pero no cuándo termina. Y siempre hay posibilidad de que esto se extienda a un conflicto global. Yo escribí el domingo en el Universal un artículo sobre esto y decía precisamente eso, de que al comenzar sabemos cómo se inicia, pero pudiera ser por un error técnico, por un descuido, o también por ambiciones de intereses personales, que se vaya más allá del límite. Por ahora está controlada. Irán sabe que Israel tiene la bomba nuclear y sería el último gesto que tiene Israel, sabiendo que es una especie de destrucción mutua asegurada. Lo cierto es que también los árabes temen un posible ataque nuclear si pudiera Irán uranio enriquecido, porque no es solamente Israel que es tan pequeño, sino que perjudica a toda la región. Y sí, así que estamos en una situación muy, muy delicada, pero también de equilibrio que se va a alargar. sí, ¿tú crees que se inició una tercera guerra mundial? Es muy temprano para decirlo. Mira que la Segunda Guerra Mundial comenzó con un asesinato y mira dónde llegó. Que No, sí, sí, la primera fue por el asesinato precisamente y la segunda por la invasión a Polonia por causas menores. Por eso te digo que el peligro siempre está. Pero claro, en esta oportunidad es la cuestión de la teoría nueva de la destrucción mutua asegurada, que sabe que nadie es vencedor ni vencido. Entonces, en ese sentido hay un poquito más de racionalidad y hasta ahora ha funcionado. Ahora, si hay algún error en estos días y es que seguido hora por hora y minuto a minuto lo que está pasando, puede ser terrible. Yo tengo un amigo que iba a viajar hoy a Dubái, le recomendaron que no fuera, sobre todo porque esperan que otras fuerzas americanas en el mundo árabe, y si Irán sigue bombardeando, esas situaciones también pueden complicarse, y el mundo árabe son 300 millones de personas en 23 estados. Irán está muy solo, perdió el poder que tenía en Siria, perdió el poder que tenía Hamas y tenía en Hezbollah. O sea, está una situación muy débil. No es como Ucrania, donde hay 40 o 50 países que la apoyan. Irán prácticamente está con 10 estados en el mundo que la apoyan directamente. sí, una pregunta, salió en televisión, en los medios internacionales, el hijo del ex Shah, Reza Pahlavi, ofreciendo, le decía a la gente, salgan a la calle, reclamen, es posible que vuelvan al poder. Yo, por cierto, tengo por ahí una foto con el Shah de Irán, que era un joven diplomático en Ginebra, y él hizo una visita a la Organización Internacional del Trabajo, y ahí hubo una reunión con los diplomáticos. Claro que en estos casos la revolución era justificada por la situación de justicia que había, y el ayatollah supo interpretar ese sentimiento, pero hay una rebeldía en las mujeres, en los jóvenes, fuera
primavera árabe, con el modelo turco, sobre todo de democracia, donde puede el Islam ser también demócrata, y eso no está negado. Recuerda que ha habido manifestaciones, sobre todo de las mujeres, muy violentas en Irán, y ha habido una situación muy tensa. Es posible que esta revolución árabe de la primavera pueda ser también en el mundo persa, pero es temprano. Estamos apenas viendo desde el comienzo, pero sí, no es negado que hay una tercera guerra mundial. Lo que te digo es que si hay una tercera guerra mundial, intervienen todos, hasta nosotros sufrimos, porque un misil disparado de Rusia a Miami a las 3 horas, las 9 reacciones estarían en Caracas o viceversa. Y además lo que llama el invierno nuclear, que sería terrible. Lo que decía Einstein alguna vez, que el presidente Einstein lo que decía en una entrevista que hicimos nosotros cuando fuimos a entrevistarlo a Cuba, que por cierto fue Décimo Caranda con nosotros, en Maritili, nos decía, es que, como decía Einstein, la tercera guerra mundial puede ser con armas nucleares, pero la cuarta sería con palos y piedras, porque ya no quedaría prácticamente seres humanos en la Tierra, es difícil. El potencial nuclear destructivo son 6 o 7 veces más destructivos para todo el planeta. Así que yo creo que están conteniéndose porque saben que es el apocalipsis, y yo creo que nadie lo quiere, porque es más allá de la política, y los políticos tampoco son locos, a menos que la locura nos llevara, como tú dices, por un asesinato de la Primera Guerra Mundial o una invasión como la de Hitler, provoca una guerra mundial. O una bomba sucia. También todo eso es posible, hay que esperar. Se dice que Irán pueda tener uranio enriquecido al 50, 60, 70%, que no es bomba atómica, pero es radiactiva. Y los misiles en 10 minutos llegan entre Teherán y Tel Aviv. Por ahora es una especie de juego de fútbol entre dos equipos. Hablaba con un amigo iraní que lo llamaba Jenny, me hablaba en la metáfora del fútbol. Y me decía, bueno, está el equipo ahí medio empatado, pero Irán está perdiendo por algunos puntos, porque está más débil ahorita el equipo, pero no hay nada definitivo. Y como no hay un tribunal que ponga penalti o castigo, ese es el drama, porque el Consejo de Seguridad el domingo se reunió ayer, pero también hay la variable esa de las 5 potencias que no tienen acuerdo entre ellas. Por lo tanto, no hay una instancia a la cual la puede obedecer. Ese es el drama ahora, que antes había 2 potencias en el mundo, en la bipolaridad, rusos y americanos, que definían lo que ocurriera donde ocurriera y transaban, como pasó con la crisis de los misiles en el año 62 entre Khrushchev y Kennedy. Sí. Hoy en día ya no hay esa posibilidad, sino que son multipoderes que muchas veces por su lado actúan, y ese es el peligro que hay ahora, Pedro. Bueno, muchas gracias, Julio César. Siempre es muy importante tu opinión. Era Julio César Pineda, diplomático, analista internacional, profesor universitario, embajador. Vamos a escuchar a Colby Cayant con Brighter Than the Sun. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxito.